Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cristo le pide al Padre, en ese largo discurso de Jesús durante la última cena, que recoge el evangelista San Juan, le pide al Padre, le suplica al Padre por la unidad de quienes con el pasar de los siglos llegaríamos también a ser sus discípulos. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado para que sean uno como nosotros. Y la Iglesia nos anima durante la octava de la unidad de los cristianos a unirnos a esa oración filial, a dar un paso más en esa identificación con los sentimientos de Cristo y a hacer propio ese deseo ardiente. Cuando el Señor pronuncia aquellas palabras, guarda a aquellos que me has dado, sus seguidores no eran muy numerosos. Como mucho, cuando sube a los cielos son 450, por lo menos es lo que dice el apóstol. El Evangelio estaba circunscrito a una zona geográfica determinada. Sin embargo, en ese momento el corazón de Jesús estaba abarcando los 4 puntos cardinales. A toda la Iglesia a lo largo de los siglos, con sus esperanzas y con sus dificultades. Señor, tú rezas por nuestra unidad, porque prevés la importancia que ésta tendrá para la transmisión de la fe y para nuestra propia credibilidad. No ruego solo por esto, sino por los que han de creer en mí por su palabra, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Utones unum sin, que todos sean uno. Señor, si tú haces esa petición en un momento tan importante como es el de la última cena, es por algún motivo, es una especie como de segundo testamento que nos haces, aparte del mandamiento nuevo. Dice San José María, que sean una sola cosa así como nosotros lo somos. Clama a Cristo a su Padre. Que todo sea una misma cosa y que como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, así sean ellos una misma cosa en nosotros. Y añade, brota constante de los labios de Jesucristo esta exhortación a la unidad, porque todo reino dividido en facciones contrarias será desolado, y cualquier ciudad o casa dividida en bandos no subsistirá. Una predicación que se convierte en deseo vehemente. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, a las que debo recoger, y oirán mi voz y serán un solo rebaño y un solo pastor. De vez en cuando voy en bicicleta por ahí por el Pardo, me cruzo con un rebaño de ovejas, que normalmente van precedidas o acompañadas del pastor y de los perros pastores, tan importantes para que el rebaño funcione, porque son los que van apartando, y sobre todo si van por un camino donde pueda haber pues coches o bicicletas, lo que sea, pues los perros van apartándolo. Y también porque hay campos donde han plantado cosas y no conviene que las ovejas entren a comer los comienzos de lo que han sembrado.
Pero el otro día, en cambio, me sorprendí, porque me estaba cruzando con un rebaño de ovejas y delante iba un coche delante de mí, cruzándose con el rebaño, que las iba apartando, con mucho cuidado, las iba apartando. Me fijé además en las patas de los corderitos, que son unas patas minúsculas, sobre todo la parte donde se apoyan en el suelo. Y dije, ¿cómo pueden guardar equilibrio con estas patitas tan pequeñas, ¿no? Con esas pezuñitas? Pero, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde están los perros? Y unos 100 metros más atrás había un señor que estaba hablando con unos vecinos, unas casitas allí, y era el pastor, porque vi que además tenía 3 perros alrededor, que estaban esperando a lo que hiciera el pastor, dijera el pastor. Pero estaban los tipos esperando, ellos estaban a lo que le dijera el dueño del rebaño, o por lo menos el guía del rebaño. ¿Por qué te digo esto? Pues porque me sorprendió ver el rebaño solo, y que era un poco caótico aquello. Hombre, imagino que el pastor sabía por dónde iba el rebaño y que no le pasaría nada, ¿no? Pero, bueno, pues cualquiera se podía haber metido una torta con una de las ovejas porque son tontas. Cuando te cruzas con ellas son tontas y justo van para el sitio donde vas tú. Es decir, que en vez de apartarse para el otro lado, se van para donde vas tú, cuando chocas con ellas con la bicicleta. Pero bueno, me sorprendió que el pastor las abandonara y las dejara. Nuestro Señor, que es el pastor, el buen pastor, y que carga con las ovejas que lo necesitan, que están enfermas, o con el cordero recién nacido sobre sus hombros, no nos abandona. Y esa oración de Cristo, como decía el cardenal Meissner en uno de sus libros, explicaba que la oración de Cristo, las palabras de Cristo son proféticas. El Evangelio es ahora actual. Por tanto, la oración de Cristo de la última cena sigue siendo una oración, si quieres, desde el sagrario. Desde el sagrario está pidiendo, intercediendo ante el Padre, pues es sacerdote, víctima y altar. Y está intercediendo por nosotros. Y nos envió el Espíritu Santo que estrecha esos lazos de comunión entre los miembros. Esta mañana escuchaba un podcast donde hablaba de la Iglesia de antes del Concilio Vaticano II como cuerpo místico de Cristo, como a raíz del Concilio Vaticano II después hablar más de pueblo de Dios, de pueblo de Dios, pero como cuando el cardenal Ratzinger estaba de prefecto para la congregación, ahora dicasterio, para la doctrina de la fe, hubo un encuentro entre teólogos y tal, para remachar la idea de Iglesia como comunión, que supera, en mi opinión, pues en las otras dos, pero bueno, sobre todo la segunda, la del pueblo de Dios, o rebaño, lo que quiera llamarle. Porque es la Iglesia como comunión, la Trinidad está unida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la unidad se manifiesta en esa unión con el Padre y con el Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. San Pablo en la carta a los de Éfeso lo explica, ¿no? Que ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, es el que derribó con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad. Es el Espíritu que nos edifica con los demás en la construcción para ser morada de Dios. Por tanto, no nos olvidemos de esto. La realidad de cuerpo de Cristo, pero sobre todo la Iglesia como comunión. Esa común unión, fruto de la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa Iglesia, si quieres, familia de Dios, como la familia que es la Trinidad, permanecen unidos. Y hemos de rezar, y todos los días rezamos en las preces por esas intenciones. Y en la misa también, pero en las preces en concreto. Por eso, aunque hoy en día no solemos ver al Espíritu obrar de forma tan maravillosa, sigue dando el don de lengua para atraer a otros al Padre. Tengo aquí una anécdota que contaba, pues no me acuerdo que lo contaba, pero hablando de Santo Domingo. Domingo viajaba entre las nuevas comunidades que estableció y se encontró con un grupo de viajeros alemanes. Santo Domingo era español y no sabía alemán. Los viajeros no sabían español
Yo el otro día hablaba con alguien y le decía, he estado una vez en Fátima y concelebramos un grupo de sacerdotes españoles con un grupo de alemanes. Concretamente era el día 15 de agosto, y en la capeliña. Y claro, pues la misa fue en alemán. Y yo no entendía nada de lo que estaban diciendo. Sin embargo, dice, durante 3 días, Santo Domingo recibió el don de lenguas para poder compartir el mensaje del Evangelio con sus compañeros de camino. Es decir, estuvo hablando con ellos en alemán. Dios le permitió eso. Es un hecho de la vida de Santo Domingo. El Espíritu Santo sigue trabajando para unirnos y para llevarnos al Padre. Y por eso hemos de amar la unidad de la Iglesia. Y también la unidad de la obra. Porque si amamos la unidad de la Iglesia, dentro de ella está la unidad de la obra. Y como escribía San José María, no me preocupan los obstáculos exteriores, con facilidad los venceremos. No veo más que un obstáculo imponente, vuestra falta de filiación y vuestra falta de fraternidad. Si alguna vez se diera en nuestra familia. Todo lo demás no tiene importancia. Cuando se cuenta con padre y hermanos unidos plenamente por Cristo, con Cristo y en Cristo. Es una carta circular de San José María el 9 de enero de 1939. Estaba acabando la Guerra Civil Española y escribía esas cartas circulares para sus hijos, tantos, una docena, que estaban repartidos por la geografía española. En la plegaria eucarística tercera rezamos: reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Ya te decía antes que es una petición también en la misa. Y en la misa especialmente hemos de pedir por la unidad de la obra. Porque no es una cuestión simplemente de que ya surge así, sino es algo que tenemos que pedir. Porque ha habido momentos en la historia de la obra en que, me estoy acordando de uno que no voy a relatar, de San José María tuvo que actuar con fortaleza, porque estaban rompiendo la unidad de la obra. Y además, hijos suyos, digamos, mayores. Pues tuvo que actuar con claridad y con fortaleza. Pues hemos de pedir porque esa unidad crezca. La unidad de la obra pequeña partecica, usted decía, de la Iglesia. En la reciente carta del día 16 pasado, el Padre decía: el cuidado de la fraternidad es una manifestación de que la obra como parte de la Iglesia es familia de Dios. Si procuramos querernos, comprendernos, perdonarnos, servirnos, también contribuiremos muy directamente por la comunión de los santos a la unidad de todos los creyentes y de la humanidad entera. En la medida en que nosotros, digamos, ese espíritu de servicio, esa fraternidad, esa preocupación por los de la obra, y en especial por los de la obra con los que convivimos, más o menos cercanamente, no tiene que ser el mismo centro, también puede ser la misma circunscripción de Madrid o de donde sea, pues estamos contribuyendo a la unidad de la Iglesia. San José María decía que el principal apostolado que los cristianos hemos de realizar en el mundo, el mejor testimonio de fe, es contribuir a que dentro de la Iglesia se respire el clima de la auténtica caridad. Y eso lo comprobamos además porque tantas veces atacan a la Iglesia sembrando la desunión. Fíjate lo que ha dicho este, mira lo que ha dicho este otro. Oye, pero ¿cómo vosotros sostenéis esto cuando en cambio otros dicen esto? ¿No te das cuenta de que están cargando a la Iglesia, a la doctrina de Cristo? Hay que ser fuertes contra esto y echarlos y tal. Y añadía San José María: cuando no nos amamos de verdad, cuando hay ataques, calumnias y rencillas, ¿quién se sentirá atraído
por los que sostienen que predican la buena nueva del Evangelio, con palabras recogidas en Amigos de Dios. Por eso hemos de pedir al Señor que seamos siempre instrumentos de unidad en nuestra propia casa, en la obra, en la iglesia, en toda la sociedad. Aunque estemos muy alejados de esas personas que de un modo u otro, pues, estamos lejos. Contaba alguien eso en la lectura que se oía antes en el comedor, pues de ese que encontraba el mismo espíritu, ya fuese en Corea o fuese en otro país o en otro centro. Pues eso, el mismo espíritu. Aunque estén alejados, aunque estén geográficamente distintos. Siempre me gusta contar una anécdota que ahora que se acerca la Cuaresma, concretamente dentro de 3 días, es la siguiente. Un irlandés se trasladó a vivir a un pequeño pueblo. En su primera visita a la taberna local pidió 3 cervezas a la vez y se las fue bebiendo una tras otra. En los días sucesivos repitió la misma operación. Siempre pedía 3 cervezas juntas. Y el tema de la conversación en el pueblo era el hombre de las 3 cervezas. Un día el camarero le dijo: no quisiera ser indiscreto, cuando te empiezan así, ya. Pero la gente aquí se pregunta, ¿por qué usted siempre toma la cerveza de 3 en 3? Sí, es un poco raro, respondió el hombre. Tengo 2 hermanos, uno en Australia y el otro en América. Y hemos prometido al separarnos que cada uno, cuando quisiera una cerveza, tomaría otras 2, una por cada uno de los hermanos ausentes. Y así tratamos de mantener vivo el mutuo recuerdo y fomentamos nuestra unión. Y el pueblo quedó sorprendido del cariño y de amistad fraterna de aquellos hermanos. Pocas semanas más tarde, en lugar de 3 cervezas, empezó a pedir solo 2. Y así siguió un día y otro. Y ahora la noticia corrió por el pueblo y todo el mundo pensó, pues se ha muerto un hermano. Claro, si nada más que toma 2. Y entonces el camarero otra vez le dijo: me encargan los vecinos que le transmiten las condolencias de todos por la muerte de uno de sus hermanos. No, no es eso, dijo el otro. Mis hermanos están muy vivos. Es que yo he decidido dejar la bebida durante la Cuaresma. Bueno, es el irlandés que podía sacrificar y ofrecer a Dios su jarra de cerveza. Pero bueno, podemos sacar de intención de fondo una lección. No podemos ofrecer al Señor mortificaciones que mortifiquen a los demás. Y al contrario, la mortificación más grata a Dios será la que alegre la vida de quienes están junto a nosotros. Por tanto, ahora que empezamos la Cuaresma, es un buen modo de vivir la Cuaresma fomentando la unidad. Y si a lo mejor pues yo tengo este modo de ser que sé que a otras personas pues les produce un poquito de molestia o de incómodo o de picor, si quieres, pues hemos de evitarlo. Dejar de tomar la cerveza en Cuaresma. Para ayudar a los demás, para fomentar a los demás. Porque realmente no tiene ninguna importancia dejar de tomar una cerveza en Cuaresma. Realmente es bastante poco, sobre todo si se toman 2 más. Pero bueno. Y continúa la carta. La comprensión que nace del amor permite ver también los defectos y faltas de los demás. Permite verlos, Se comprende así a la persona, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y podemos estar seguros, el amor lo ve porque es sapientísimo, de que lo positivo es muy superior a lo negativo. Y esto, si lo ponemos en una lista, lo comprobamos. Por eso el Padre dice en la carta lo contrario, es decir, que el cariño nos permite ver los defectos y la falta de los demás. Tú dices, no, pero si ya los veo yo directamente sin que ponga amor en el trato con los demás, ya simplemente los veo porque son cosas que chirrían. No, pero verlos en su contexto, que es lo importante, positivo y negativo. Y veremos que lo positivo es muy superior a lo negativo. En cualquier caso, añade, lo negativo no es motivo de separación, sino de oración y de ayuda. Si cabe, de más cariño.
y si es el caso, de corrección fraterna. De corrección fraterna. Pero no de queja interior y sentirnos cada vez más cargados y más molestos por los defectos de los demás, por las cosas que los demás rechistan un poco con nosotros. Normalmente son cosas que las captamos de los demás porque nosotros somos parecidos, Normalmente, Por eso hay que ver si las cosas que me puedan un poco molestar de los demás, no podría yo luchar en ellas para evitarlas. Yo. De muchos modos nos ha insistido nuestro Padre en esta manifestación, a veces heroica, de la caridad. Practicar la corrección fraterna, ne si populus domin sicut oves asque pastore, para que no aparezca esta familia sobrenatural que es la obra de Dios como un conjunto de ovejas sin pastor. ¿Cuántas veces nos llega a lo mejor el comentario de otro, ¿no? Te dice, oye, pues tú vives en ese centro, ¿no? Y oye, esta persona de tu centro es así, un poco tal, no sé cuánto, tal, no sé cuánto. Y a lo mejor te lo dice alguien que le molesta y te lo está diciendo a ti como diciendo, oye, confírmame que yo estoy viendo bien a esa persona, que es así, efectivamente, ¿no? Y nosotros lo que hemos de pensar, y yo no me he dado cuenta, ¿por qué no le ayudo? ¿Por qué no le ayudo? Pues efectivamente con la corrección fraterna. Con la corrección fraterna. Siempre he enseñado, hijas y hijos míos, decía nuestro Padre, que en la obra cada uno debe ser pastor y oveja. No puede ser un rebaño sin pastor, como el que me crucé el otro día, que iba contracamino y además con dificultades. Esta anécdota sí que es de México. Estando platicando varios niños, uno le decía, mi mamá es muy buena, porque todo lo que quiero me lo compra. Otro niño decía, la mía también, porque siempre me hace todo, hasta la tarea. En cambio otro decía, pues yo tengo la peor mamá del mundo, porque siempre me corrige. Cuando pasaron los años y se hicieron hombres, al compararse con ellos se dio cuenta de que a sus amigos, a los que todo les dieron y no les corrigieron, sufrían mucho y no eran felices. Fue hasta entonces que comprendió su pasado y dijo, yo tuve la mejor mamá del mundo, porque siempre me corrigió. Pensarlo, pensar que ayer estaba comiendo con mi hermano en una pizzería, le conté porque había ido a esa pizzería por el tema del Ave María y tal, de la ciudad de Ave María, y me has quedado sorprendido. Pues estábamos allí y entonces mi hermano me dijo, ¿ves? Esos niños están educados. Están educados porque no están gritando, están comiendo, están hablando y se les oye, porque si no, no se les diría, pero no están gritando, ni están corriendo, ni están saltando entre las mesas, ni están berreando, porque estaba hablando de que hacía 15 días ya hemos estado en un sitio, o 3 semanas, donde los niños no paraban de gritar. Un niño concretamente llamando al abuelo, que me entró ganas de levantarme y decir, abuelo, hazle caso porque estamos hartos ya de los gritos del nieto. Pero, bueno, pues mi mamá se daba cuenta de decir que le molestaba y en cambio reconocía cómo esos niños estaban bien educados. Estaban bien educados. ¿Por qué? Pues porque sabían hablar, porque sabían comportarse en un sitio que no era, pues, bueno, y además porque ya habían aprendido a comportarse en casa también. Corrección fraterna, ayudar a los demás con espíritu de cariño, con espíritu de servicio. Y añade en la carta, es importante, por ejemplo, que luchemos para dominar y mitigar las impaciencias que podrían surgir espontáneamente ante defectos reales o no tan reales de otros. A veces el defecto puede estar más en nuestra mirada. Estas impaciencias pueden llevar a la falta de comprensión y por tanto a la falta de caridad. Son fuertes aquellas antiguas palabras de San Cipriano de Cartago. La caridad, dice San Cipriano, es el lazo que une a los hermanos, el cimiento de la paz,
la trabazón que da firmeza a la unidad, la que es superior a la esperanza y a la fe, la que sobrepuja a la limosna y al martirio, la que quedará con nosotros para siempre en el cielo. Quítale, sin embargo, la paciencia y quedará devastada. Palabras contundentes, por eso dice el padre en la carta, ¿no? De que son fuertes aquellas palabras. Claro que son fuertes, pero son necesarias decirlas para entenderlo. El otro día, cuando estaba en ese grupo de matrimonios que tuve, pues un picoteo por la noche y después charlando de temas que a ellos les interesaban, pues uno me planteaba, ¿y qué le digo yo a una persona que quiere separarse de su mujer o a ella separarse de su marido y que la cosa está muy complicada ya y que no hay forma? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Yo pensaba, pues que no tenían que haber llevado a esa situación, que tenían que haber puesto remedio antes. Pero bueno, no se lo puedo decir así tan claro, ¿no? Pero hemos de pensar que las cosas hay que arreglarlas antes de que nos cansemos, antes de que le demos en la cabeza un martillazo a nadie, porque no hay que dar ningún martillazo a nadie, antes de que explotemos y le soltemos una buena, ¿no?, que se dice, y que realmente pues no merece la pena. Y me recuerda eso cuando la mamá pues está dejando que el niño salte, juegue, corra y haga lo que le dé la gana, atropellando a los demás, y hasta que ya llega un momento en que se cansa y le pega unos azotes al niño para que se porte bien. Mamá, no hagas eso. Antes, corrígele antes, ayúdale antes. No cuando estás tú ya harta del niño. Porque entonces lo único que vas a hacer es daño al niño y a ti misma. Por eso no podemos permitirnos llegar a extremos, sino decir las cosas con cariño. Y por supuesto rezar por la gente. Rezar cuando recemos por la unidad, cuando recemos también en las preces, por la unidad de la obra y por todos los hermanos, pues vamos a rezar por ellos. Por esos defectos que tienen, por esas dificultades que tienen, por lo que sea, para pensar en ellos. Nos va mucho, nos va mucho. Pues fundamentalmente porque tenemos que transmitir la obra hecha vida a los que vengan detrás. Y los que vengan a lo largo de los siglos, pues aprenderán lo que nosotros le transmitimos, no lo que le digamos. Y además no habrá eficacia apostólica si no hay unidad. Acudimos a la Virgen María. Le pedimos a la Virgen también, como aprendimos de su Hijo, utolne unum sin con su Hijo, para que estemos todos unidos a ella y ella nos lleve a su Hijo. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.